Bienvenidos a la universidad. El día de hoy estaremos enseñando una nueva clase que se llama Evangelismo como levadura. ¿Qué tan importante es llevar las buenas noticias del Señor Jesucristo a toda la humanidad? El Padre nos amó tanto cuando nosotros estábamos capturados por el enemigo. Nacimos en un mundo de pecado y de maldad. Y la palabra de Dios dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que tú tengas vida eterna. Y cuando nosotros recibimos vida eterna en Cristo, todos nosotros le pertenecemos a Dios. Y Dios nos hizo porque nos ama, nos hizo para su alabanza, para su adoración. Él quiere que solo le adoremos a Él. Él dice que hay un solo Dios verdadero. Y ese es el Señor Jehová de los ejércitos, es su nombre. Y nosotros debemos de amarlo con todo nuestro corazón. El agradar a Dios se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo es tu vecino, la persona que está alrededor de ti, que está en las tinieblas, y que nosotros tenemos que ir en el nombre de Jesucristo a sacarlo de las tinieblas. ¿Cómo sacamos a la gente de las tinieblas? Hablándoles la palabra, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Vamos aquí en este libro de Evangelismo como levadura. Muchos hemos escuchado la palabra levadura, y la levadura, aunque pongamos una cantidad muy pequeña en la harina para hacer la masa, la levadura se va a toda la masa. Una pequeña cantidad hace que esa masa se esponje y se haga grande, inunda toda esa masa. Y así debe ser la palabra de Dios. Debe inundar todo el mundo, en todas las áreas, a todas las personas. La palabra de Dios debe de ir con poder y autoridad. Vamos a hacer una oración en este momento y vamos a tomar atención porque queremos que Dios nos hable a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy pedimos que tú tomes el control de esta clase de evangelismo como levadura, que nos ayudes a entender la gran comisión, que nos ayudes a entender que el tiempo es corto y que debemos de hacer la labor de comunicar las buenas noticias de la palabra. Hoy danos entendimiento y sabiduría. Bendigo a todos los estudiantes de esta clase y sus familias. Y Señor, declaramos que habrá fruto en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Así es que vamos a ver algunas de las cosas importantes. Los objetivos de la lección. Primero, escribir los versículos llaves de memoria. Esto es algo que vamos a hacer durante todas las clases. En cada clase que demos, vamos a preguntar de memoria el versículo llave. Y lo van a tener que como examen que escribir sin tener la Biblia abierta, o sea, de memoria. Definir evangelismo como levadura. ¿Qué significa evangelismo como levadura o qué es y cómo lo voy a aplicar? Explicar la definición de perdido, que es una persona que está perdida espiritualmente hablando. Y después vamos a explicar la definición del perdido. Y el siguiente, identificar los 6 pasos del proceso de evangelización. Hay 6 pasos que debemos de seguir. Muchas veces enseñamos un concepto y de repente la gente toma lo que quiere hacer y luego no hace lo que se debe hacer. Pero con la ayuda de Dios vamos a hacerlo de principio a fin completo y vamos a poder hacer
como se debe hacer. Todo lo que hacemos para Dios lo hacemos con excelencia, lo hacemos con gozo en nuestro corazón y le damos gracias que nos permite aprender. ¿Cuántas personas en el mundo quisieran estar en esta universidad? ¿Cuántas personas en el mundo quisieran estar en esta clase y no lo están? Vamos a ver el versículo llave. Vamos a Lucas capítulo 3, 20 y 21. Lucas capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice así Lucas 13, versículos 20 y 21. Otra vez dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. Este es el versículo que vamos a memorizar. Bueno, vamos ahora al evangelismo como levadura. Sí, este pasaje revela que la obra de Dios se tiene que hacer en una manera explícita, se tiene que llevar a cabo, se tiene que dar a conocer a otras personas. Y la palabra tiene que ser como una levadura en nuestra vida. Ahí en Lucas 13, 18 y 19, Lucas 13, 18 y 19 dice, por lo tanto, él decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se convirtió en un árbol, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Un granito de mostaza es muy pequeñito, es demasiado pequeñito, pero si tú lo siembras en tu casa, o sea, lo pones en la tierra, le pones un poquito de agua o abono, es esa semillita tan pequeña que se ve tan insignificante de mostaza, va a crecer de una manera enorme. Nosotros lo hemos hecho en casa. Mi esposo sembró las semillitas de mostaza porque él quería ver quería experimentar esta parábola. Y cuando la sembró empezaron a salir las plantitas y de repente empiezan a crecer y a crecer y a crecer. Y muy pronto teníamos unas plantas tremendas que a su vez estaban produciendo semilla de mostaza. ¿Sabes una cosa? Llegó a ser una planta muy grande y llegaron a producir miles y miles de semillitas. Esa pequeña semillita bien plantada, bien regada, bien abonada, nos produjo un fruto tremendo de semillas de mostaza. Y así es lo que el Señor dice, el Evangelio es una semillita que vamos a plantar en el corazón de una persona. Y luego vamos a ver esa semillita crecer y crecer y crecer. Y vamos a ver el poder del Espíritu Santo obrar en esa semillita que después muere y se convierte en una plantita. Y luego la vamos regando y la vamos abonando. Y después esa semilla da muchas otras semillas. Y es así cuando nosotros plantamos la palabra en una persona, esa persona, si es bien discipulada, va a traer fruto al reino de los cielos. Vamos a ver la definición de lo que es el evangelismo. La palabra evangelismo o evangelización viene de una palabra griega que se llama evangelion. Evangelion. Hay realmente 4 formas básicas de esta palabra. Una palabra significa buenas noticias. 2 palabras significan proclamar las buenas nuevas. Y ya ven, ¿qué es el evangelio? Son las buenas noticias que le damos a una persona. Porque la gente que no está en Cristo, puede haber mucha gente en religiones, pero la Biblia dice que Jesucristo es la puerta por donde nosotros vamos a entrar. Dice San Juan, capítulo número
14, versículo 6. Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Así es que para tener la salvación y la entrada, la puerta a la vida eterna es Cristo mismo. Y nosotros tenemos que entrar a través de esa puerta. Y para entrar primero reconozco que soy pecador, que estoy perdido sin Dios y sin esperanza. Y que yo debo de arrepentirme de mi pecado, haber entendido que estaba ofendiendo, el pecado ofende a Dios y me separa de Dios, pero cuando yo acepto a Jesucristo, Cristo me reconcilia nuevamente con Papá Dios. Así es que esta definición es muy importante. Veamos en la palabra de Dios. Sí, cómo nosotros comunicamos el Evangelio de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, viene a morar en mí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando yo soy bautizado en el Espíritu Santo, el poder de Dios viene sobre mi vida. Y este poder es para hombres, mujeres, jóvenes, niños. Dios no hace acepción de personas. Él no dice, mi palabra nada más es para los hombres. No, Dios dijo, mi palabra, la semilla de mi palabra es para el hombre, la mujer, el joven, el niño, para todo el mundo entero. No importa tu religión, no importa tu raza, tu creencia. Todos necesitamos a Jesucristo y todos necesitamos aprender a comunicar las buenas noticias. Veamos lo que dice primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 4 y 5. Primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quiere decir, yo puedo aprender cómo convencer a una persona, pero más bien nosotros debemos de llenarnos tanto de oración y del poder del Espíritu Santo que podamos orar por los enfermos y la gente vea la gloria de Dios, que podamos echar fuera demonios y la gente vea la gloria de Dios, que la palabra traiga paz, gozo, que el arca de Cristo llegue a los hogares, que es la palabra de Dios llegando, que eso es lo que va a traer un cambio en la familia. San Juan 6:44. San Juan 6:44 dice lo siguiente: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo le resucitaré en el día final. Si el Espíritu Santo, cuando Cristo murió, dice la palabra que el Espíritu Santo se fue alrededor de la tierra y después dice que es el Espíritu Santo que se quedó en el lugar de Jesucristo, y el Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo es Dios, y Él está aquí para dirigirnos a toda verdad y a toda justicia y para enseñarnos, para consolarnos, para guiarnos, para mostrarnos en el camino. Debemos pedir: Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que es el evangelismo como levadura. Ayúdame a entender que hay ahorita, en este momento, tengo que aprender a hacer lo mismo que hicieron conmigo, pero lo voy a hacer en el poder del Espíritu Santo. Hay una necesidad muy grande de evangelizar el mundo, pero ¿dónde empezamos? Primero entendiéndolo nosotros, que el evangelizar es para todos los hijos de Dios, sea cual sea tu don, sea cual sea tu ministerio. Todos debemos de poder hablarle a una persona de Cristo y traerla al conocimiento de la palabra de Dios. La definición del perdido. Vamos a ver en Génesis 4, versículos 1 al 6 y 4. Génesis 4, del 1 al 6. Describe el patrón del pecado, cómo empezó a extenderse en el mundo. Es la historia de Adán y Eva. Fueron arrojados del reino espiritual, de la dimensión de Dios, y fueron arrojados a un mundo físico, a un mundo donde estaban atrapados. Cuando la gente moría no podían ir al cielo, estaban atrapados y morían, su alma estaba atrapada en un lugar
donde estaban esperando. Pero sabes una cosa, dice la palabra de Dios, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todo trabajo del diablo. Debemos de leer el versículo 1 y 2 y vemos que el hombre pecó. Satanás vino en una forma de serpiente y Satanás siempre dice medias verdades, dice la mitad de la verdad y la mitad mentira. Y eso es como Satanás se mueve para engañar a la gente. Igualmente para hacerlos caer. Les dice la mitad verdad y la mitad mentira. Pero vemos cómo el pecado nos separó de Dios. Cuando Adán hizo lo que Dios le dijo que no hiciera en el jardín del Edén. El jardín del Edén era un mundo espiritual, porque ahí estaba Dios y Dios es un ser espiritual. Y ahí estaba Adán y Eva gozando de las maravillas de Dios. En el cielo hay tierra, hay flores, hay árboles, hay animales. Claro que sí, lo dice la palabra. Y cuando Cristo venga, o sea, va a ser una situación gloriosa, porque viene por aquellos que le han aceptado como Señor y Salvador. Dice así en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí dice que por cuanto todos, la Biblia dice no hay justo ni aun uno. Primero tenemos que reconocer que la razón de la salvación es porque estábamos perdidos en el pecado, en la maldad, y estábamos siendo dirigidos a un destino de perdición eterna. Y Dios no quería que nosotros nos perdiéramos. Él no quería que nosotros muriéramos en una eternidad sin Dios, en una eternidad sin la vida eterna. Y por eso Él envió a su Hijo Jesucristo. Si leemos Romanos 6:23, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Así es que el que peca, su destino es la muerte espiritual, pero sin Dios y sin esperanza. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, es lo que dice Romanos 6:23. El destino de una persona sin Cristo puede tener la religión que tenga, que crea o en la que haya nacido, pero eso no significa que es salvo. Eso no significa que Cristo reine en su corazón y que Él esté siguiendo a Jesucristo y sea un discípulo de Jesucristo. El tener una religión no significa que estás salvo. Así es que Hebreos 9:27. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, entonces, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La palabra misma nos está juzgando aquí en la tierra. Aquí en la tierra yo tengo que vencer. Primero que nada, yo tengo que conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Tengo que convertirme en un seguidor de Jesucristo. Y tengo que obedecerle porque Dios me hizo para sus propósitos. Dios tiene un plan para mi vida. Dios me formó desde el vientre de mi madre, pero nací en un mundo de pecado y el pecado nos separa de Dios. Todos los que nacimos en la tierra nacimos con pecados y con un destino de la muerte eterna. Y nacimos en una situación donde no había salida y aún nuestras buenas obras no nos podían salvar. La palabra de Dios dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, solamente en Jesucristo. Vamos a ver el proceso del evangelismo en un momento. Quiero leerles Apocalipsis 20, versículos 12 y 15. Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 15 dice lo siguiente. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban a pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, y de acuerdo a sus obras. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
¿Cuál es el destino de las personas que viven en su pecado? Serán lanzados al lago de fuego y azufre. Y hay muchas congregaciones que ya no predican esto, pero esto es una realidad que nosotros debemos decirle a la gente: recibe a Jesucristo, arrepiéntete de tu pecado, vive para Dios, vive para los propósitos de Dios. ¿Cuál es el proceso del evangelio? La presencia. El evangelismo de presencia es lo que radia la calidad de Jesús a través de demostrar el carácter cristiano, interés por las personas sin Cristo. Quiere decir, si yo soy un creyente, un cristiano, es un seguidor de Cristo, no es una religión determinada, es que tenemos que vivir y ser como Cristo. Nuestra meta es ser como Cristo, pero yo debo de tener presencia donde vivo, debo de tener presencia donde estudio, debo de tener presencia donde trabajo. La gente debe de ver que hay algo acerca de mí que es diferente a los demás. ¿Y cómo? Viviendo la vida cristiana. Hay personas que no pueden hablar el evangelio en algunos países abiertamente. ¿Y qué tienen que hacer? Es manifestar los frutos del Espíritu en su vida. Que la gente diga: ¿cómo es posible que esta persona tiene tanto amor? ¿Cómo tiene tanto gozo? ¿Cómo tiene tanta fe? Y eso hace que la gente se dirija a nosotros y nos diga: oye, es que tú eres muy diferente a todos los demás. Yo quiero lo que tú tienes. Esa es una manera de evangelizar, con nuestra presencia, siguiendo a Jesucristo todo el día, siguiendo a Jesucristo en el mercado, estar conscientes de que Dios me está viendo y que estoy representándolo aquí en la tierra. Y eso es muy importante. La siguiente es la proclamación. Quiere decir, invito a las personas a algún evento y les hablo de la palabra. Cuando los invitamos a la congregación y les damos la palabra, tenemos la oportunidad de hacer una invitación, porque mientras estamos dando la palabra de Dios, sabemos que el Espíritu Santo está trabajando en cada creyente, está trabajando en cada persona. Y cuando se hace el llamado, gentes y vendrá Jesucristo. ¿Y por qué? Por convencimiento del Espíritu Santo. Hay otra situación, es la persuasión. Sí, porque muchas veces el diablo nos va a poner en las personas ataduras, religiosidad, espíritus espíritus malignos que hagan que la persona no crea, que la persona tenga duda e incredulidad, y espíritus de religiosidad, espíritus de pecado, de adulterio, fornicación, inmundicia. Y nosotros tenemos que triunfar sobre esto. Así es que también la plantación, tenemos que plantar la palabra, y después la perfección, quiere decir, tenemos que hacer el proceso del evangelismo, y después la participación. Y son puntos importantes. Les pido que hagan su prueba personal y regresamos en un momento. Gracias. Bienvenidos a la universidad. El día de hoy estaremos enseñando una nueva clase que se llama Evangelismo como levadura. ¿Qué tan importante es llevar las buenas noticias del Señor Jesucristo a toda la humanidad? El Padre nos amó tanto. Cuando nosotros estábamos capturados, muy pequeña en la harina para hacer la masa, la levadura se va a toda la masa. Una pequeña cantidad hace que esa masa se esponje y se haga grande, inunda toda esa masa. Y así debe ser la palabra de Dios. Debe inundar todo el mundo, en todas las áreas, a todas las personas. La palabra de Dios debe de ir con poder y autoridad. Vamos a hacer una oración en este momento y vamos a tomar atención porque nos ama, nos hizo para su alabanza, para su adoración. Él quiere que solo le adoremos a Él. Él dice que hay un solo Dios verdadero
y ese es el Señor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y nosotros debemos de amarlo con todo nuestro corazón. El agradar a Dios se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo es tu vecino, la persona que está alrededor de ti, que está en las tinieblas y que nosotros tenemos que ir en el nombre de Jesucristo a sacarlo de las tinieblas. ¿Cómo sacamos a la gente de las tinieblas? Hablándoles la palabra. Hablándoles la palabra. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Vamos aquí en este libro de evangelismo como levadura. Muchos hemos escuchado la palabra levadura y la levadura, aunque pongamos una cantidad muy por el enemigo, nacimos en un mundo de pecado y de maldad. Y la palabra de Dios dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que tú tengas vida eterna. Y cuando nosotros recibimos vida eterna en Cristo, todo nosotros le pertenecemos a Dios. Y Dios nos hizo